estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, existe un menor costo en la construcción y en los plazos de entrega en los hospitales concesionados versus los que edifican con fondos del Estado. El análisis coincide también con el lanzamiento del Plan de Infraestructura de Salud del Gobierno, que contempla una inversión de 4.000 millones de dólares. Queremos ahondar en ese tema, sobre todo conocer las diferencias, y para eso nos acompaña en CNN el gerente de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, Carlos Piaggio. Carlos, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Gracias, muy bien. A ver, para tenerlo más o menos claro, hoy día revisaba yo las cifras. Hay actualmente 8 hospitales concesionados en el país, 2 que están operando, 1 que está en construcción, 5 en adjudicación. También ha habido anuncios de la ministra del ramo, que ha dicho que hay una cantidad de hospitales que no va a ser concesionado como se planteaba en la administración anterior, sino que se van a construir con fondos públicos. Pero antes de entrar en lo que está pasando un poco en lo político, me parece relevante que pudiéramos distinguir cuáles son las principales diferencias entre que se construya un hospital con fondos públicos y que se construya uno a través de la concesión. Perfecto. Bueno, yo quiero en primer término aclarar algunos temas, digamos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los temas de costos, de los temas de los plazos y también del tema de la interferencia entre el mundo privado y el mundo público en la gestión y operación de los hospitales. Efectivamente, como bien decías tú, Verónica, nosotros hicimos un estudio que de alguna manera refuerza las cifras que ha dado un poco el Ministerio de Obras Públicas respecto a eso. Estamos del orden de magnitud de las mismas cifras. Y efectivamente las cifras que manejamos nosotros, que hicimos con este estudio, es que los costos, digamos, de los hospitales, tanto en construcción como los que ya están operando, digamos, son más bajos que los que el Estado ha hecho a través del Ministerio de Salud, en alrededor de un 14%, digamos. Hay algunas diferencias en algunos casos, pero en promedio es eso. Y en cuanto a los plazos, a la extensión de plazos que ha habido, digamos, hay alrededor de un 10-12% más en el caso de los hospitales públicos a través del Ministerio de Salud. ¿Cómo se explica que sea más más barato hacer un hospital vía concesión que con fondos públicos? Bueno, ahí efectivamente lo que pasa es que el concesionario tiene un negocio que va más allá de la construcción, que es la operación también del establecimiento, y ahí está dividido lo que es un subsidio a la construcción que paga el Estado a todo evento una vez que termina la construcción de la obra, y después se paga en cuotas también la operación en un plazo de 15 a 20 años, digamos, dependiendo del contrato. Entonces, efectivamente es un modelo que incluye las dos cosas, y ahí le permite, digamos, al concesionario especializarse y optimizar, digamos, la gestión de sus recursos, tanto en la inversión como en la operación, digamos, que es muy especializado, digamos. ¿Tienen ustedes alguna explicación? Yo no sé si han tenido algún contacto informal de por qué la ministra Elia Molina, de hecho, revisaba la prensa, fue en junio, cuando ella da este aviso, que señala que hay una serie de hospitales que estaban encaminados a ser construidos a través de la concesión y que no va a ser así, sino que se van a construir con fondos del Estado. Y ella es súper categórica y dice, está absolutamente claro que construirlos con fondos estatales resulta mucho más barato que hacerlo por la vía de la concesión. ¿Se equivocó la ministra? ¿Qué pasó? En realidad he visto las cifras que da el Ministerio, digamos. Me gustaría conocer, digamos, las bases de cálculo. Nosotros, como te decía, nos aproximamos mucho más a lo que el Ministerio de Obras Públicas calculó, digamos. Yo creo que estamos en las mismas cifras. Y efectivamente poder conversar y poner a disposición del Ministerio de Salud los antecedentes que nosotros tenemos, compartirlos, digamos, verlo con el Ministerio de Obras Públicas también, justamente para ver en dónde están las diferencias y en base a qué se calcula, digamos, en un sistema u otro, digamos, o un organismo u otro. Yo creo que eso es importante, digamos. Carlos, una de las cosas que resulta bien importante, pues estamos hablando de un hospital. ¿Qué marca la diferencia para un paciente que va a entrar a un hospital, que va a requerir del servicio de un hospital y su personal, el que sea construido o el que esté operando bajo la vía de concesión, o que lo haga a través de las vías del Estado? Ahí hay dos puntos muy importantes. Uno, el que se ha puesto en la discusión, que habría, digamos, una dificultad en que los mundos privado y público convivan. Es decir, que en un hospital concesionado, en definitiva, como que si el Estado perdiera, digamos, la tuición o fuera, digamos, se entregara al privado completamente, digamos, la gestión del hospital, lo cual no es así, digamos. Los hospitales públicos también tienen que contratar
la mantención, la alimentación, el aseo, todos los servicios en general, casi todos los servicios que considera una concesión en su periodo de explotación son los mismos que hoy en un hospital público también lo tiene que hacer con un privado. O sea, eso es para despejar, o sea, no es que se está yendo más allá, porque toda la atención clínica lo hacen los médicos. No hay ningún contacto directo entre el privado en ese sentido. O sea, no es el privado el que determina quiénes son los médicos que atienden, para tenerlo bien claro. Okay. Ahí es propiamente la gestión del Ministerio de Salud, tiene que ser así, digamos, ¿no? O sea, son los médicos, lo que le dicen qué examen tiene que hacerse. ¿Y el paciente, entonces, en qué va a notar que un hospital fue hecho con fondos del Estado o que el hospital está concesionado? Clave. Yo creo que hay unos puntos, y quiero ahí entrar en los beneficios de un sistema y otro, digamos. Efectivamente, lo que permite, digamos, un sistema concesionado es que se mantenga un estándar de servicio en cada uno de estos temas. Estamos hablando de aseo, alimentación, mantenimiento, pero no solo mantenimiento del edificio, mantenimiento de los equipos tecnológicos médicos que digamos, quedan obsoletos muchas veces por el paso del tiempo y porque hay nuevas tecnologías. Entonces, todo eso está garantizado en ese periodo de 15, 20 años, por lo cual eso, ¿en qué redunda? En una mejor atención hacia el usuario, hacia el paciente, lo cual no sucede en los hospitales públicos, porque vemos que los avatares de la economía y lo que están cíclicas, evidentemente el Ministerio podrá tener recursos en un año, no en otro, y eso va a depender en cómo otorga los servicios adicionales. Y así también podemos ver que la infraestructura pública, justamente uno de los grandes problemas es cómo se ha deteriorado, y eso ha significado un peor servicio para el usuario, digamos. Entonces yo creo que hay directa relación, y eso lo va a poder ver, digamos, en la medida que pasa el tiempo, porque se le exige al privado que se cumpla esos estándares. Y si no, hay multas, efectivamente hay ciertas condiciones que están, digamos, dadas por el contrato de concesión, digamos, ¿no? Perfecto. Bien, Carlos, queremos agradecerle mucho haber venido a darnos estas ideas, a comentarnos respecto de eso. A propósito, ¿hay alguna reunión, tiene la intención o probablemente de pedirle a la ministra agendar una conversación y resolver por qué en un lado dicen que para y en el otro no? Efectivamente, mira, yo creo que acá, así como en la reforma tributaria había un espacio de poder plantear los puntos de vista, ver cómo mejorar, digamos, un sistema que nosotros creemos que es un gran aporte el sistema, digamos, de concesiones para el desarrollo de infraestructura. Tener esa instancia con antecedentes concretos, digamos, poder discutir las diferentes cifras con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas, y eso es lo que queremos hacer. Y estamos disponibles para hacerlo en el momento que sea. Súper. Bien, Carlos. Gracias por venir al estudio CNN. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Verónica, a ti.